Mire, una persona que toda su vida fue autosuficiente y de pronto se ve postrado en una cama, las mujeres aguantan más. No porque estén hechas de mejor madera, sino porque culturalmente a un hombre le es más difícil ser una carga que a una mujer. No estoy diciendo que no le es difícil. Piensen ustedes, quizás alguna enfermedad sencilla que hayan tenido, algún dolor, y esto me recuerda recientemente la hermana Teresa, que algo que a ella le preocupaba era, óigame, no podía mover mi brazo, pero las otras partes de su cuerpo estaban bien. Y cómo ella expresaba la gran preocupación que tenía con eso. Imagínese usted, este hombre que no puede trabajar, no se puede sostener, no puede hacer familia, y si la tenía cuando cayó en esta enfermedad, aún hasta ellos lo abandonaron. Pero este hombre no se ve como una persona amargada. Otra cosa es que este hombre no hace de su enfermedad un negocio, como muchas veces sucede. Hay quienes hacen de su enfermedad un negocio. ¿Han visto ustedes algunas personas que se dedican a mendigar por su enfermedad? Allá en Dominicana yo conocí el caso de un hombre que era ciego, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, fue lo mejor que pudo sucederle, porque después que él quedó ciego consiguió mucho dinero. Y me contaba alguien que lo conocía muy de cerca, decía, él es el prestamista del barrio. Es decir, él iba a un lugar a pedir, pero luego en el barrio donde él vivía, en el lugar donde él vivía, él prestaba dinero. ¿Por qué? Conseguía tanto que prestaba. Allá en Dominicana también conocí el caso de una, no sé si era joven o si era una muchacha, una niña pequeña. El caso de una joven que había nacido con una malformación terrible, y cuando yo la vi eso me partió el corazón, y alguien que estaba ahí me habló con tanta propiedad la siguiente historia que yo hasta le creí. No sé si es verdad, no sé si es mentira, pero no la dudo por la realidad humana. Me dice, ¿tú ves esa muchacha que está ahí? La mamá la renta diariamente por 400 pesos. En ese entonces 400 pesos era mucho dinero. Tome como referencia que el sueldo mínimo eran 3,000 pesos. Es decir, ya a la mamá le pagaban 400 para tener a esa muchacha todos los días. Y era un hombre que su negocio era que él tenía un grupo de personas minusválidas y las ubicaba en lugares estratégicos allá en Dominicana para que pidieran. Oiga, una empresa, un negocio. Eso es para que veamos que el negocio con la desgracia de los demás no es nuevo. El hecho de que las farmacéuticas estén haciendo negocio con las enfermedades de los demás no es solo las farmacéuticas, porque a veces pensamos, es que los ricos son malos. No, los pobres también son malos. Somos malos todos, porque la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Y este hombre se dedicaba a eso. Mis hermanos, este hombre de la historia, él no había hecho un negocio de su enfermedad. ¿Qué dice el versículo 7? Él sigue diciendo, mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Mientras yo voy. Y él no le está diciendo eso a Jesús como que era algo que él lo había intentado el año pasado, o hace 10 años, o hace 20 años, o hace 30 años. Él no le está diciendo a Jesús, ya yo ni lo intento.
Sí, yo quiero ser sano, pero no tengo nadie quien me meta. Ya hace más de 20 años que yo dejé de intentarlo. ¿Por qué? Porque mientras yo iba, alguien descendía primero, porque yo no tenía quien me echara en el estanque. Él dice, mientras yo voy, como una acción que Él está haciendo cada vez que ve que el agua se mueve. Mis hermanos, esta historia nosotros podemos enfocarla de dos maneras, y eso va a hablar del tipo de persona que somos nosotros. Podemos enfocarla como el hombre que tenía 38 años con una enfermedad, el paralítico que tenía 38 años siendo paralítico. O usted puede enfocarla como el Señor me ha hecho verla, como un hombre que tenía 38 años de perseverancia ante una enfermedad. Wow, mis hermanos. Este hombre no había desistido aunque lo habían desahuciado. No había desistido aunque lo habían abandonado. No había desistido aunque había fracasado muchas veces en ese mismo estanque. Es probable que muchas veces haya fracasado, pero lo seguía intentando. Él no concebía su vida, el resto de sus años, con esa enfermedad, y por eso él seguía insistiendo, él seguía buscando la manera de recibir la salud. Y como la manera que él tenía en su vista para recibir la salud era aquel estanque, él se mantenía enfocado en las aguas de aquel estanque. Qué gran enseñanza para nosotros hoy en día. Qué gran enseñanza para mí. ¿Cuánto dura tu perseverancia? ¿Con cuántas personas ya tú has desistido para presentarle el Evangelio? A veces, hablando con las hermanas de esta iglesia, de las que sus esposos no son cristianos, algunas en sus expresiones están diciendo, no, ya no. Es que usted no lo conoce. No, ya eso. ¿Tienes 38 años presentándole el Evangelio? Creo que no. ¿Tienes 38 años insistiéndole? Creo que no. Y los que somos padres con nuestros hijos, ¿cuántas veces me tengo que repetir a mí mismo lo que le digo a muchas personas cuando vienen a consejería? Sea que vengan a consejería como pastor que yo soy o como psicólogo. Hay personas que vienen a consejería y quieren que uno como psicólogo le dé una varita mágica o una poción mágica o unas palabras mágicas para que sus hijos rebeldes se conviertan en niños obedientes. Mire, el día que un psicólogo tenga eso, se hace millonario. Porque sea que lo venda a centavo, todo el mundo lo va a comprar. A centavo puede vender la fórmula. Y se hace multimillonario porque todo el mundo lo va a comprar. Y cuando ellos terminan de darme su vía crucis y decirme, mire que mi hijo, le digo, mire, usted tiene que seguir intentándolo, ya lo hice. Y yo lo que le voy a decir sé que ya lo hizo. Y vuelvo y se lo repito. Y mire, usted debe conversar con su... ¿Y cuántas veces? Le digo, todas las veces que sea necesario. Porque en este asunto de la crianza
no solo es necesaria la palabra correcta, la enseñanza correcta, el consejo correcto, también es necesaria la perseverancia. Es igual en la música. A veces vemos músicos consumados que desarrollan, que ejecutan una pieza musical de manera magistral. Es como si aquellas manos no fueran humanas, sino angélicas, cuando se mueven ejecutando una pieza. Y pensamos que esa persona es un prodigio. Y cuando usted le pregunta, se da cuenta de que no. Son horas y horas y horas de práctica. Y esto me recuerda a lo que leía en un libro en una ocasión, que un pianista famoso, el libro decía el nombre, pero como ustedes recordarán, yo no recuerdo el nombre. Y se le acerca a una actriz famosa que también decía el nombre, pero no recuerdo el nombre de la actriz. Y después que lo vio ejecutar magistralmente aquellas piezas, se acerca al pianista y le dice: yo estoy en la disposición de dar la mitad de mi vida para hacer eso que usted hace. Y él la mira y le dice: fue exactamente lo que yo hice. Dar la mitad de su vida. Perseverancia. En todas las áreas de la vida necesitamos perseverancia. Y esta mañana nos faltaría para nosotros hablar de tantos y tantos ejemplos de personas que se retiraron tan cerca del éxito porque les faltó perseverancia. ¿Y cuántas personas no se desarrollaron aún teniendo tremendos talentos, tremendas cualidades, porque les faltó perseverancia? Mis hermanos, este hombre es un ejemplo de perseverancia. Este hombre nos muestra cómo ser perseverante durante 38 años. Con una enfermedad y no desistir, porque él decía: mientras yo voy, no dice mientras yo iba. No se ha ido del lugar. Las personas fueron, lo llevaron, lo abandonaron, si fue de esa manera que él llegó, pero él no se fue. No tenía nadie quien fuera por él, pero él no se fue. Y un dato interesante es que este hombre era paralítico, pero de alguna manera se movía. Algún tipo de movimiento tenía. Y aún fuera un movimiento muy mínimo, aún fuera un avance muy mínimo, no dejaba de avanzar. Mientras yo voy, otro entra primero que yo. Pero no dejó de perseverar. Iglesia Bautista La Palabra, Dios te dice en este día de que tú debes perseverar, debes continuar. La Biblia dice que a Dios no le agrada el que comienza pero que luego no persevera. La Biblia nos habla de cómo Dios premia, Dios honra la perseverancia. No es solo comenzar en lo correcto, hay que mantenerse en lo correcto. Hay que ser perseverantes, mis hermanos. No un día, no 2 días solamente, no solo un año, no, siempre hay que ser perseverantes y obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. La Biblia no nos dice comparte el evangelio con tu familia un día. La Biblia no nos dice ora por esta situación con tu hijo, con tu hija, con un familiar durante un día. De hecho, las enseñanzas de Jesús es que nosotros debemos ser perseverantes en la oración, constantes en la oración, no un día, no 2 días, permanentemente. Y el Señor, para ilustrar esto, usa una parábola que es la parábola del juez injusto. Había un juez que no le temía ni a Dios ni al ser humano. Este era un hombre que de ninguna manera lo hacían entrar en razón. Pero había una viuda que todos los días iba a que le hicieran justicia. Y me imagino que al principio habían burlas contra esa mujer.
Y un día le dice el juez: mira, yo no le temo a Dios, yo no le temo a hombre, yo no le temo a nadie, pero te voy a hacer justicia para que tú no me colmes la paciencia. Y no lo dice lo otro, tampoco tiene que decirlo, pero imagíneselo. Si él le dice: oye, ¿usted sabe lo que es que usted le colme la paciencia a una gente que no cree ni en Dios? No es lindo lo que le va a pasar a usted. Y él le dice: pero te voy a hacer justicia. Nosotros llevamos nuestras oraciones donde un juez que no es injusto, que es justo, que es amoroso, que está atento a nuestras peticiones. Pero a veces nos falta perseverancia. Oramos un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 1 año. Pero hay que seguir orando. Este hombre tenía 38 años de enfermedad, pero tenía más de perseverancia. Y me imagino que este hombre, dentro de su mentalidad estaba: yo no seguiré así en la próxima ocasión que el estanque se remueva. La próxima ocasión, ese es mi tiempo. Y seguía insistiendo. Él pudo haber dicho: cámbienme de lugar. Ustedes recuerdan dónde estaba el cojo que sanaron en el libro de los Hechos. ¿Dónde estaba el cojo? En la puerta de la Hermosa, no cerca de la puerta de las Ovejas. ¿Y qué hacía? Esperando que se remueva el estanque. No, pidiendo limosna. Ya ese cojo había entendido que su vida era eso. Ya él había entendido que él no daba más que para pedir limosna. Pero este hombre no está pidiendo limosna. Este hombre sigue intentándolo. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Mis hermanos, seamos perseverantes. Algo más que quisiera resaltar en esta historia y que me llamó la atención cuando lo leía en el comentario de Matthew Henry para este pasaje, es que el cojo dice: antes que yo, otro desciende y pierde la oportunidad. Y dice Matthew Henry: esto nos enseña a ser cuidadosos para que no dejemos escapar una ocasión que no puede regresar. Estas aguas eran removidas de tiempo en tiempo. Y si no podía recibir salud, él tenía la esperanza de que nuevamente serían removidas aquellas aguas. Pero hay oportunidades que no regresan. Hay oportunidades que no hay garantía de que regresen. Son muchas las personas que yo los oigo decir esto. Como pastor, sé que no soy el único pastor que escucha esta expresión. Son muchas las personas que le dicen a uno: ay, pastor, yo quisiera servir en la iglesia, pero primero quiero, y ponga allí la frase que continúa, la frase que usted usa. Algunos quieren primero terminar su carrera universitaria, algunos quieren primero casarse, algunos quieren primero tener cierta prosperidad, algunos quieren primero llegar a pensionarse, algunos dicen tantas y tantas expresiones. Hay quienes creen que los ministerios estarán ahí esperando por ellos hasta que ellos lleguen. Y no. ¿Ustedes recuerdan el domingo pasado que hubo un grupo que no quiso colaborar para hacer el muro? ¿Por eso se dejó de hacer el muro? No. Y ojo, para los que no estaban en el domingo pasado, yo no estoy hablando del muro de Tron aquí, coincidencia de muros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios llama a hacer un trabajo, si tú no lo haces, lo hará otro. Pero no hay garantías de que se te va a esperar para que tú hagas ese ministerio. No hay garantías, de hecho, de que tú vas a vivir el día de mañana
Si todavía se te espera, no hay garantías de que tú vas a vivir el día de mañana. Somos dueños del presente, del aquí y el ahora. Porque en el próximo minuto no sabemos qué va a suceder. Hay oportunidades que no vuelven. Hay oportunidades maravillosas que no se repiten. La oportunidad de tú recibir el perdón de tus pecados en vez del castigo por tus pecados, a veces se repite. Pero no sabemos cuál es la última oportunidad. Mi amigo, si estás en este lugar, si Dios te tiene escuchando estas palabras, te está diciendo en este momento, aprovecha la oportunidad de recibir el perdón de tus pecados. Aprovecha la oportunidad de escaparte del castigo que tus pecados te hacen merecedor. Y aprovecha la oportunidad que Dios te da de salvación. Al paralítico Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? A ti Él te dice, ¿quieres ser salvo? La oportunidad es ahora. Y es una oportunidad que solo tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados. Pedirle a Dios que te perdone tus pecados. Y recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y Él se encargará de seguir guiando tu vida para que agrades a Dios. Por último, hay otro detalle que me llama mucho la atención en esta historia. Los ojos del paralítico estaban fijos en las aguas del estanque de Betesda. La vista del paralítico estaba puesta en el estanque porque veía que el estanque era su único medio de alcanzar lo que él más anhelaba, que era la salud. ¿Dónde está tu vista puesta? Nosotros también muchas veces fijamos nuestra vista en cosas, en personas, en situaciones, en circunstancias que no son Dios. En este día, Jesús te dice, mírame a mí. Deja de ver esa situación o quizás esa persona. Deja de creer que tu mejoría va a venir de otro lugar y mira a Cristo. ¿Por qué? Porque si tú eres cristiano y tú crees que tu situación va a mejorar cuando cambie el gobierno, cuando venga tal o cual trabajo o cuando venga tal o cual situación, estás enfocado en el lugar equivocado. Tu vida está en Cristo. Mira a Cristo. Enfócate en Cristo. Porque si es la voluntad de Dios que tú sigas en el estado en el que estás, porque es la manera que Dios quiere transformarte a la estatura de Cristo, tú vas a seguir ahí, no importa lo que hagas. Si esa no es la voluntad de Dios para tu vida, no tienes que mirar a otro lugar, tienes que mirar a Cristo. Miremos a Cristo. Seamos perseverantes, pero que no nos pase lo que le pasó al paralítico, que teniendo a su lado a quien podía resolver su problema, seguía enfocado en el estanque. Enfócate en Cristo. La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra
para ser y hacer discípulos de Cristo.